Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a una conferencia más de este ciclo de conferencias de psicoanálisis. Buenas tardes, bienvenidos, pueden ir pasando, por favor, adelante. Pasen y vean, por favor, pónganse cómodos. Que vamos a dar comienzo a una nueva conferencia de psicoanálisis online gratuita de este ciclo, donde inauguramos un espacio-tiempo novedoso para hablar de la salud mental, para hablar del psicoanálisis, para hablar de ustedes y de todos nosotros, porque somos como somos. Giovanni Motolina dice: hola, buenas noches, saludos desde Veracruz, México. Hola Giovanni. Y Jean Humberto: Ala Tatapara, buenas tardes desde Perú, buenas tardes a todos y bienvenidos. Y bueno, perdonen mi entusiasmo, ya saben ustedes que yo soy una persona muy entusiasta. Y ven, yo, porque hoy vamos a hablar de las servidumbres del yo. El yo, ese personaje al que tanta importancia se le da. Karina Pereira, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Viste lo sobrevalorado que está el yo en nuestra civilización? ¡Qué personaje!, ¿no? Incluso hay corrientes psicológicas o corrientes, bueno, desvíos, yo diría, del psicoanálisis, perdonadme, donde se fortalece el yo del sujeto, se fortalece el yo, y ahora vamos a ver lo que es el yo. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo están ustedes? Dice, bien, estamos muy bien. Jimer, me gusta ese entusiasmo que nos transmite. Bueno, es el que nos transmite el psicoanálisis, porque la verdad es una riqueza la que tenemos entre las manos. Es una ciencia, una herramienta para todos nosotros, hoy ciudadanos del siglo XXI, alucinante en el sentido de los efectos que produce en la realidad de cada uno, porque aquí cada uno se lo tiene que currar, ¿no? No es nada que nadie te vaya a dar hecho. Es la construcción de un inconsciente, de tu inconsciente, ¿no? Y eso requiere de un trabajo, requiere de tu trabajo, pero también del trabajo de un psicoanalista, ¿no? Dos trabajadores o dos operadores necesarios, dos participantes necesarios en esa relación psicoanalítica que va a permitir la transformación de sujeto, va a permitir el cambio de personalidad. El cambio de personalidad y también a nivel inconsciente, ¿no? De un verdadero cambio de posición psíquica, de posición en el lenguaje, porque vamos a ver cómo la personalidad también tiene que ver mucho con el narcisismo, ¿no? De cada uno, con el yo, lo que vamos a ver, el narcisismo, el amor al yo, toda la libido en torno a mi yo, y lo otro no, como si no existiera, porque como no, mi libido está en mi yo, pues entonces no me interesa, ¿no? Ese exceso de personalidad, que me da igual que sea una personalidad como sea, da igual después los colores, ¿no?, de esa personalidad, pero el hecho es que hay una gran cantidad libidinal
puesta en torno a ese yo de ese sujeto, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuanto más narcisismo, bueno, narcisismo en extremo te lleva a las neurosis narcisistas ¿no? O psiconeurosis narcisistas, mejor dicho, porque ya caes en la locura, ya caes en la melancolía, ya caes en un punto donde pasas de la realidad, es que te da igual la realidad, no la tienes en cuenta, ¿no? Y entonces esa parte de la realidad que no tienes en cuenta la llenas con la realidad que a ti te gustaría que fuese, como a ti te gustaría, como tu deseo desea de esa realidad, ¿no? Pero eso ya estamos en un punto donde apenas hay contacto por parte de con la realidad por parte de esa persona, ¿no? Su yo se ha hecho tan bueno, ahí casi que se doblega frente al super yo del sujeto, que impone los impulsos instintivos, perdón, el ello. El super yo también va a estar en relación con los impulsos instintivos. Ahora os lo voy a contar cómo funciona la cuestión. Saludos desde México y un abrazo del Centro Educativo Especializado Amanecer AC. Un abrazo al Centro Educativo Especializado Amanecer desde Madrid, España, transmitiendo en directo este curso o estas conferencias, mejor dicho, online de psicoanálisis gratuita para que podáis llevaros algunas de estas frases que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre cómo funciona el aparato psíquico, cómo funciona nuestra mente. Vale, ¿y por qué son gratuitas? Se preguntarán algunos, ¿qué pasa? ¿Por qué es gratis esto? Bueno, pues son gratuitas porque lo que persiguen, el fin que persiguen estas conferencias es la difusión del psicoanálisis. Y pensamos que la difusión del psicoanálisis ha de ser gratuita. El psicoanálisis debe llegar a todos los rincones del planeta. Debe llegar a... Sí, y después que lo tome quien quiera, ¿no? Pero luego quien quiera ya eso se tiene que demostrar, ahí tiene que pagar. Ya cuando uno se quiere psicoanalizar y quiere poner toda esa máquina de psicoanálisis a funcionar para él, funcionar para ella, ¿no? Para construir su propio inconsciente, ¿vale? Que ese ya será el inconsciente de fulano de tal, fulano de cual, fulano de pascual, pero para eso tenemos ya formada la máquina del psicoanálisis, formada la teoría del inconsciente, formada la estructura del aparato psíquico, y ahora vamos con esas herramientas a trabajar sobre el inconsciente de fulano de tal, ¿no? Para producirlo, porque no está, hasta que no se hace ese trabajo no está, ¿se entiende, no? Pero también se ha producido el aparato psíquico. El aparato psíquico tampoco estaba cuando nacimos, ¿no? El niño no tiene aparato psíquico, el niño es ello, es todo pulsión, todo instinto, ¿no? El instinto absolutamente necesario, o sea, con eso nace, ¿no? Bueno, si no, no sobreviviría, ahí como, bueno, con eso nace, pero luego necesita del otro, porque no está capacitado físicamente para proveerse de todo lo que necesita. Necesita de la madre, que es la que le va a proveer de todo eso que necesita. Pero en el niño ya hay ello, ya hay pulsiones, ya hay vida, ¿no? Entonces, hay vida y hay muerte, las dos cosas. Nacemos con las dos pulsiones, ¿no? Nacemos ya a morir, nacemos mortales, ¿no? Hay vida y hay muerte en nosotros desde que nacemos. Vale, pero eso se representa en dos conceptos, ¿no? Pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión también porque pulsa y porque es el instinto, es lo que llamaríamos en los animales instinto, pero es un instinto que en el ser humano está tocado por el lenguaje, porque el ser humano habla, a diferencia de los animales, y le sobredetermina eso, que habla además, ¿no?
Entonces ya no son instintos propiamente dichos, sino que son instintos desviados por el lenguaje, pulsiones. Bueno, entonces hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Hay movimiento a favor de la creación, de la unión con otras personas, de hacer, la pulsión de vida viene a molestar, a ponerte a hacer cosas, a liarte, ¿no? En cosas, eso es la pulsión de vida. La pulsión de muerte es la que viene a interrumpir, la que puntúa, la que destruye relaciones, destruye en el sentido de romper también, ¿no? De agredir. Pulsión de muerte es una tendencia a volver a lo inorgánico, que es de donde provenimos. Es una tendencia a volver a lo inorgánico. Entonces, pulsión de vida y pulsión de muerte van a ir juntas y van a trabajar juntas en cada fragmento de vida. Son necesarias las dos, se hacen límite la una a la otra, porque todo pulsión de vida morimos, y todo pulsión de muerte también. Dice Carlos, ¿el narcisismo distorsiona psíquicamente la realidad del yo? Sí, total. Le hace... Es que todo el amor del sujeto está puesto en el yo. Ese es el narcisismo. Solo se ama a sí mismo, ¿no? Entonces, no le está... Sí, distorsiona la neurosis, distorsiona la realidad también. De otra manera, diferente a la psicosis, pero también hay distorsión. Bueno, en la psicosis directamente hay negación y el psicótico pone ahí su realidad, como si fuera real eso que él piensa o él fantasea o él desea. Bueno, bueno, entonces estas pulsiones están en el ello, que es una parte del aparato psíquico que al principio decíamos, cuando el niño nace es solo ello. Y con esa energía el niño va empezando, esa energía, pulsión de vida, pulsión de muerte, va empezando a relacionarse con los objetos del exterior, con la madre, primero, fundamental, ¿no? Con su libido, con su amor, al primer objeto amoroso es la madre, de todos. Fue el primer objeto amoroso. Entonces fue porque el niño con su libido rodeó ese objeto. Ya en la clase pasada hablamos cómo funciona en la conferencia pasada hablamos sobre la energía psíquica, ¿no? Entonces esto os remito a ese vídeo. Pero siempre van juntas, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte. ¿El exceso de narcisismo es lo que te coloca en la estructura perversa? Bueno, no sé. Vamos a ver si se nos ocurre o construimos una respuesta para eso a lo largo de la clase. Perversión. Mira, la neurosis es el negativo de la perversión. Quiere esto decir que el perverso hace en la realidad lo que el neurótico hace en su realidad psíquica, o hace mediante el síntoma. El perverso lo lleva a la realidad. Sí, narcisismo hay, exceso de narcisismo hay en el perverso. Se salta la ley. Sabe que hay una ley, pero le da igual. No es que no ve, no es que distorsione la realidad. Ve la realidad, pero le da igual. Pero no está, la clave no está en el exceso de personalidad, en la estructura perversa. Está en otro lugar.
está en la renegación. Yo creo que en todas las estructuras psíquicas patológicas hay exceso, ¿no? Hay exceso. En alguna parte del aparato psíquico. En algún mecanismo hay exceso. El yo es un siervo, insistamos, es un siervo de todo lo que pasa ahí en esa complejidad del aparato psíquico. El yo sirve a todos esos intereses que le van a venir del ello, que son estos impulsos, las pulsiones que estábamos diciendo, que le van a venir del super yo, que ahora vamos a hablar del super yo, y que le van a venir de la realidad también. Y es un siervo de todo eso. Tiene que arreglárselas con eso. O sea, el yo no es la persona. No podemos confundir cuando uno dice yo soy esto. No puede confundirse. No puede pensar que su persona es eso. El yo no es la persona. Es un personaje de este aparato psíquico complejo del que vamos a hablar. Un personaje central, porque tiene que servir a todos. Entonces, ¿ese yo de qué está hecho? El yo está hecho a base de identificaciones. Porque veréis, el ello hemos dicho que al principio es todo ello. Bueno, que al principio en nuestra vida lo único que nos guiaba era satisfacer nuestros impulsos, nuestros instintos sexuales y agresivos. Pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿vale? Y eso fue necesario y además para la supervivencia, para nuestra supervivencia. Pero llegó un momento que nos encontramos con papá, que nos dijo, vale, esto lo podías hacer hasta ahora, pero ya no. Eso ya no se puede. Bueno, ¿y papá por qué? Porque papá es el primer representante de lo que va a ser la ley para nosotros. El que va a marcar los límites, el que nos va a decir hasta aquí puedes y hasta aquí no puedes. Con tu mamá no. Tú tienes que irte a dormir ahora a otra habitación. Hasta ahora has dormido aquí, en la cuna, pero ahora ya tienes que irte a tu habitación. O sea, el que separa al niño de la madre es el padre. El que hace esa función, y esa función a todos no las tuvieron que hacer, si no, no seríamos humanos. O estaríamos locos, o estaría mal, ¿no? Es un padre. Un padre, lo hemos dicho miles de veces. Si usted no tiene si tiene un padre malo o no tiene padre, bueno, comience su psicoanálisis. ¿Cómo se sabe eso? Pues por las cosas que te pasan en la vida. No sé, porque el padre es algo que hemos introyectado. Ya hasta cierto momento hemos necesitado que estuviera ese padre real en nuestra vida para decirnos lo que se podía y lo que no se podía hacer, ¿no? Para ponernos límites, para orientarnos en ese mundo desconocido, en esa realidad exterior, donde hay hay leyes, hay cosas que se permiten y cosas que están prohibidas. ¿Vale? Pero después ya en otro paso, digamos, en otro paso de nuestro crecimiento, que se produce por ese paso, por el complejo de Edipo, que nos constituye como sujetos del lenguaje, como seres humanos, ahí ya el padre ya lo internalizamos. Ya no era necesario que nuestro papá viniese todo el día detrás o nos regañase, ¿no? Sino que queda internalizado en el aparato psíquico. Queda introyectado. Y el proceso por el que el padre pasa a estar dentro del aparato psíquico, eso es un proceso, un mecanismo psíquico que se llama identificación. Es decir, podemos elegir objetos del exterior como objetos amorosos. Amo a esa psicoanalista, amo la poesía, amo pintar, amo lo que sea, ¿no? A mi pareja, amo a mi hijo, amo. Es decir, eso es
elección de objeto, pero también uno puede identificarse. Al niño, ¿qué le pasaba? Al principio era todo ello, decíamos, toda elección de objetos, toda energía psíquica que tenía que poner en el mundo para sobrevivir. Empezó a amar a la mamá porque la mamá le ayudaba a sobrevivir, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Que se va a constituir el yo en el aparato psíquico, y el yo del aparato psíquico se constituye por identificaciones con objetos. Es decir, yo ese objeto amoroso que había elegido, ahora voy a desexualizar esa elección de objeto, y entonces me separo pulsión de vida, pulsión de muerte, porque en la desexualización pasa algo así, en la sublimación también, y entonces introyecto al objeto, o sea, en vez de elegirlo como objeto amoroso, me voy a identificar con algo de él. Un rasgo, inconsciente además. Pero me lo como, para mí, esto me quedo con ello, ¿no? Y entonces el yo se va formando con esas identificaciones. Es como que el yo le dijese al ello, ahora yo quiero ser tu objeto amoroso, porque el yo también puede ser un objeto para el ello, para los impulsos eróticos, para los impulsos agresivos del ello, para la pulsión de vida, la pulsión de muerte. A veces el yo se propone como candidato, dice, no, yo quiero que ese amor no se lo dediques a los objetos exteriores, sino a mí. Entonces ese es el narcisismo, ese es el amor al yo, ¿no? Que puede ser excesivo, entonces es un tipo súper narciso, súper narcisa, ella, ¿no? Tiene una personalidad que, soy el mejor, soy más... Pero, ¿qué pasa? Que al hacer eso también se arriesga a ser el candidato idóneo para la pulsión de muerte, que ahora ya separada de la pulsión de vida, la pulsión de muerte dirigida totalmente contra el yo es aniquilación total, es suicidio, ¿vale? Es autocastigo, es machaque, es no sirvo para nada, soy lo peor, no merezco tu amor, pégame, 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 ¿no? Ese es el yo frente a un super yo que se ha arrogado la pulsión de muerte, ¿no? Un super yo dirigiendo su tendencia destructiva contra el yo, ¿vale? Porque el super yo es una estructura que se ha formado, no solamente el yo se ha formado por identificaciones, ¿no? Se forma por identificaciones, sino que hay otra parte del yo, que se llama super yo, que se ha formado al realizar el sujeto en un momento muy primitivo de su aparato psíquico dos identificaciones esenciales para todos nosotros, que fue la identificación con la madre y la identificación con el padre, o primero identificación con el padre y con la madre. Para no perderlos, cuando nos tuvimos que separar de ellos, fueron internalizados en el aparato psíquico por medio de ese mecanismo de identificación, es decir, me identifiqué con algún rasgo de ellos y lo llevo grabado en mi mente, ¿no? Sus frases siguen grabadas tanto que determinan mi vida, ¿no? Ese es el super yo. Ha quedado a partir del yo producida una nueva estructura en el aparato psíquico que es superyoica, que es el super yo, que una de sus funciones va a ser la conciencia moral, ¿no? En esa relación del super yo con el yo, que le dice el super yo al yo lo que tiene que hacer o que no tiene que hacer, ¿no? Es el papá cuando le decía al niño lo que tenía o no tenía que hacer. Pero claro, el super yo tiene un mandato categórico, es fuerte, porque el super yo a su vez está relacionado con el ello. Es el heredero del complejo de Edipo. Es un monumento que se ha levantado hacia esos restos que quedan ahí, o todos esos impulsos instintivos primarios del ello. Lo que ha quedado de eso en el yo es el super yo, como un monumento a eso, ¿no? Entonces el super yo a la vez también está en conexión con los impulsos instintivos primarios, con la pulsión de vida y la pulsión de muerte, así y con lo reprimido, ¿no?
Bueno, pero toma de ahí, el super-yo va a tomar esa energía del ello, de los impulsos instintivos, pero a la vez tiene el mandamiento del padre, ¿no? Le dice al niño, como tu padre debes ser como tu padre, pero a la vez le dice, hay una cosa que le está reservada a tu padre, que es tu madre. Pero a la vez toma los impulsos instintivos del ello, es decir, le dice, acuéstate con tu madre, mata a tu padre. Que son los impulsos reprimidos del complejo de Edipo, ¿no? Quedarse con la mamá solo para él, el niño. Que desaparezca papá. Bueno, pues fijaos, eso es el super yo del aparato psíquico, ¿no? Y entonces el yo, que es un siervo, como decíamos, de todas estas estructuras, también le sirve al super yo, que le dice ese tipo de cosas así. Y que además puede aparecer su fuerza, su poder, puede aparecer intensificada cuando se queda con una gran cantidad de pulsión de muerte. Cuando la pulsión de vida y la pulsión de muerte van bien, van en proporciones adecuadas, todo va bien, es salud. Las dos tienen que estar, pero cuando se separan o la proporción esa adecuada se rompe, bueno, pues entonces la pulsión de muerte, librada a su elección, pues el super yo dice, me la quedo, se alimenta de la pulsión de muerte y castiga, te machaca, y eres tú mismo. Bueno, es tu super yo, ¿no? Pero tú mismo dices, joder, es que me estoy machacando, me estoy flagelando, ¿no? No puedo, o sea, es que, bueno, a veces es inconsciente, ¿no? A veces a uno, al sujeto le pasa, al paciente le pasa sin darse cuenta. O sea, más que sentir el sentimiento de culpa ese consciente, se enferma por sentimiento de culpa, ¿no? Para sufrir, para seguir sufriendo. Porque el sufrimiento calma su culpa. O se casa con alguien que le hace completamente desgraciado, ¿no? Pero no se separa nunca de él porque esa desgracia calma su culpa. Prefiere eso a sentir la culpa, ¿no? O se arruina para vivir mal, ¿no? Para vivir sufriendo. También eso alivia su sentimiento de culpa, ¿eh? Pero es inconsciente, le pasan esas cosas en la realidad. Dice, ay, qué mala suerte, qué mal me va todo siempre. Pues siempre repito, y mira que me había levantado la cabeza, ya había vuelto a poner mi empresa, y otra vez me arruino, ¿no? Sentimiento de culpa inconsciente. Hasta hay delincuentes por sentimiento de culpa, fíjense. Es decir, un sentimiento de culpa inconsciente relacionada con estas cuestiones edípicas, infantiles y pulsionales, puede llevar a una persona a cometer un delito, porque con el delito, o mejor dicho, el castigo del delito, alivia la culpa. Juan dice, Virginia, la identificación con el género en cada sujeto tiene que ver con la identificación con la madre o el padre. ¿O cómo se da eso, donde cada persona se identifica como hombre o mujer? Claro, no con la madre y el padre, sino con el hombre y con la mujer. Tú lo has dicho, en tu pregunta está, ¿no? Porque la primera identificación, esas primeras figuras que se van a construir en nuestro aparato psíquico, o funciones significantes en nosotros, son padre-madre. Pero después también vamos a tener que construir los significantes hombre-mujer. Es decir, tenemos 4 sexos, por decirlo de una manera así que suena un poco rara, pero es así, 4 posiciones psíquicas, ¿no? Padre, madre, hombre y mujer, en todos y cada uno de nosotros. A veces tienes que hacer de padre, a veces tienes que hacer de madre, a veces tienes que hacer de hombre, a veces tienes que hacer de mujer, porque realmente masculino, femenino son 2 concepciones teóricas de contenido incierto, ¿no? Son construcciones. ¿Qué es construcciones? Y también son posiciones psíquicas que hay
que se construyen en ese proceso psicoanalítico. Porque a veces uno tiene problemas para ponerse en posición femenina, no puede crear, no puede escribir, no puede pintar, no puede hacer música, pero porque todo eso tiene que ver con la posición femenina. Y como no se deja construir, producir la posición femenina en uno, pues no puede esas cosas. O a veces, yo qué sé, la mujer tiene problemas para ponerse en posición padre, ¿no? O no sé. Digo, diferentes posibilidades que ahí es donde en el análisis se pueden construir, se pueden ejercitar, se pueden levantar represiones. Pero sí, tiene que ver con la identificación sexual y también la elección de objeto sexual va a tener que ver con esas posiciones psíquicas también, ¿no? Claro. Sabiendo que el ser humano es bisexual por naturaleza, ¿no? Bueno, por naturaleza psíquica, por determinación psíquica, en el sentido que es capaz de amar objetos del mismo sexo y objetos de sexo contrario, ¿no? Lo que pasa es que a veces está coartado en su fin, esa relación, en su fin genital, y en otras ocasiones, como la amistad, el compañerismo, etcétera, está coartado en el fin sexual, genital, y en otras ocasiones está no está coartado, pero sí se van a ir constituyendo por, primero, elección de objeto materna, ¿no? El primer objeto de amor es la madre, esa es la que se le ama porque es la que te salva la vida, la que te... ¿no? Entonces es un amor egoísta el del niño, ¿no? La empieza a amar porque ella está siempre ahí cuando él lo necesita. Quien haga de madre, da igual, es una función, ¿no? Esa es la madre, quien ejerce esa función. Sea madre, padre, un animal, una máquina, lo que sea, ¿no? Función madre. Pero luego aparece la función padre. Entonces, el niño primero ama a la madre y se identifica con el padre, porque el padre es su rival en el amor por la madre. Entonces se identifica con él. Y luego al revés, se identifica con la madre y ama al padre. Y ahí se va a construir la posición mujer, y después ya van a en función de si es posición activa o pasiva, se van a construir las posiciones hombre o mujer. El hombre sería más en la posición activa, ¿no? Frente a la madre o frente a la mujer. Sería en posición pasiva. Y cuidado que esa pasividad también requiere mucha actividad, no es peyorativo. Ni la actividad, ¿no? Son conceptos. Dice Giovanni, un paciente en análisis que tomó como objeto de identificación a su analista, padre ortopédico, debido a muerte del padre biológico, ¿terminará con enojo su análisis para alejarse del analista tal como lo debería de haberlo hecho con el padre biológico en la adolescencia? No sabemos, no sé, en psicoanálisis no podemos predecir ni adivinar nada. Es a partir de que el paciente viene a análisis y habla, ahí vamos reconstruyendo operaciones de qué pasó en ese caso, de todos estos mecanismos y procesos que se ponen en marcha en la complejidad psíquica y que están sobredeterminados por nuestro paso por el complejo de Edipo, ¿no? Que ahí es donde quedaron las primeras identificaciones forjadas en nosotros y donde ya quedamos posicionados, porque a partir de ahí se divide el sujeto en dos, consciente e inconsciente, ¿no? Y ya está todo sobredeterminado por lo inconsciente. Es como el motor, ¿no? A no ser que cambies un poquito con el psicoanálisis, eso se va repitiendo. Se reedita muchas veces el Edipo, pero se va repitiendo.
Entonces, pero nosotros eso no sabemos cómo ha sido hasta que esa persona viene al psicoanálisis, habla y empieza a asociar libremente. Ahí vamos interpretando y vamos reconstruyendo esas operaciones de cómo se dieron en él o en ella. Y caben múltiples variantes porque es una complejidad. Es como ha ido dando cada uno eso, ha ido haciendo esos procesos de identificación, de elección de objeto. Entonces, en la transferencia psicoanalítica, en el análisis, Menasa llega a decir en el texto que, que también va a depender de que el analista se preste, ¿no? a que el paciente se identifique con él. En algunos casos, para el psicótico va a ser la única salida para poder salir de su enfermedad. Por eso el psicoanalista también tiene la obligación de ser culto, para que el paciente se pueda identificar con alguien culto, ¿no? Que le permita salir de esa posición narcisista de la psicosis. Y luego lo que va a pasar en la transferencia es que el paciente va a transferir afectos, recuerdos de otras situaciones de su pasado psíquico, sobredeterminado también por sus impulsos instintivos, por su manera de reaccionar a toda esa complejidad de que le dijeron no, eso no se puede, cómo se posicionó, con quién se identificó, con quién rivalizó, renunció pero no renunció, qué pasó, ¿no? Todo eso es lo que se ve reflejado en el cuerpo de la transferencia analítica. La transferencia es eso, es un producto más del inconsciente del paciente. Su manera de expresar en esa nueva relación tan importante que es la relación psicoanalítica, la relación más importante de la vida de uno lo va descubriendo, ¿no? En el análisis, a veces no lo tolera, a veces no lo soporta, ¿no? Que sea así, pero es así, ¿no? En el sentido de que esa relación te va permitiendo producir tu deseo, construir tu historia de deseos, ¿no? Entonces va a transferir ahí a esa relación muchas cosas. Su relación con el padre también, ¿no? ¿Cómo hace cuando algo está prohibido, cuando algo no se puede? ¿Cómo hace? ¿Qué padre tiene, ¿no? Ese sujeto. Bueno, pues lo vamos a interpretar. Viene a poner luz a una parte inconsciente, a una parte oscura. Dice, el psicoanálisis subvierte el cogito cartesiano pienso luego existo, ¿no? El psicoanálisis vino a subvertir eso y nos dice, pienso donde no soy. Quiere decir que cuando tú dices yo soy, eso, ¿no? Eso es el yo, la conciencia. Pero todo lo demás es inconsciente para ti. Hola Sergio, buenas noches desde Madrid para Bilbao. Giovanni, gracias. Es complejo el aparato, ¿eh? Porque el yo tiende a adquirir a querer adquirir una unidad, una falsa unidad, digamos, porque no decimos él es siervo a otro, pero también ha necesitado de la fascinación de que existía una unidad para todas esas tendencias primitivas que eran más libres, energía libre y además parciales, bueno, pues para ir dándole un orden, una coherencia irreal, ilusoria. Bueno, Mena se llega a decir que el yo es el síntoma por excelencia. O sea, que fijaos, por eso hay que tener una personalidad más flexible, ¿no? Más tolerante con uno mismo, más tolerante con el resto, más respetuosa de la realidad.
respetar la realidad, vivir en la realidad, aceptar la realidad para poder transformarla. Si no aceptas la realidad, ¿qué vas a transformar? Chiquillo, ¿no? Como dirían andaluces. ¿Qué vas a transformar si no aceptas la realidad? Primero hay que aceptar, luego se puede cambiar. Eso es la salud, ¿no? El loco no. El loco es que no acepta la realidad, la niega, no la quiere ver, no la ve. Y además te impone su realidad, te dice que no murió, que el bebé, que es este que tiene en los brazos es su bebé. Mira cómo me mira hoy, ¿no? Psicótico, loco, tradicional, ¿no? ¿Y el neurótico qué hace? Acepta la realidad, más o menos, pero no trabaja en la realidad. Como no le gusta del todo, se queda en su realidad psíquica y fantasea. El neurótico, ¿no? ¿Veis? Porque también el yo es siervo de la realidad, claro. El siguiente personaje que entra en escena, la realidad. O sea, tenemos al yo, que es siervo al super yo, que es siervo al ello, y que es siervo a la realidad, porque claro, la realidad también te dice, oye, que como lleves esos tus impulsos instintivos adelante, o vas a la cárcel o vas al manicomio. Así que hay una realidad que hay que respetar, hay otros semejantes, hay leyes, y ese niño que se guiaba por sus impulsos instintivos primarios para sobrevivir ya no es ese niño, sino que ahora ya es un adulto conformado con un aparato psíquico complejo que tiene que también obedecer a la realidad. Y además cuanto más más sano esté, mejor, más podrá captar de la realidad, más podrá estar en la realidad posicionado, ¿no? Porque si no, todo se lo lleva la neurosis o hacia la fantasía, ¿no? La neurosis te saca de la realidad, más o menos, la psicosis totalmente en algún apartado. Tampoco es loco el 100% del tiempo, ni las 24 horas del día, ni siempre, ¿no? Y todo es cuestión de cantidad, hasta el loco a veces tiene un momento de lucidez. Entonces, ¿ves? Que no hay que dramatizar tampoco o estigmatizar las enfermedades psíquicas, ni mandar a la gente al manicomio, ni medicarlos, que es como ponerles una camisa de fuerza química, ni maltratarlos con electroshocks, que no, que es mucho más sencillo, es complejo porque es una ciencia, es una herramienta, entonces requiere una formación muy especializada, muy compleja, muy persistente, mucha disciplina, pero es muy buena para la gente, para el alma humana, ¿no? Para la vida, para el crecimiento, para la creación, para la sublimación, para el amor, para la sexualidad, bueno, todo lo que está prohibido. Todo lo que está prohibido, todo lo que está reprimido, todo lo que no se alienta desde las estructuras de los poderosos, ¿no? Todo eso, pero que no puede dejar de crecer, que está ahí, ¿no? Y si no crece, digamos, en una tierra abonada, bien trabajada, pues va a crecer va a salir por donde pueda, con la forma que pueda, como sucede con los síntomas, ¿no? Porque al final el síntoma es el impulso instintivo procedente del ello que como no tiene un camino adecuado, saludable, sano de expresión, como sería por ejemplo el diván, ¿no? Hablar con un psicoanalista, como no tiene ese camino de expresión,
pues se expresa de forma disfrazada, engaña a la realidad. ¿Vale? O sea, el yo también engaña a la realidad, porque como también le da satisfacción al ello, a los impulsos instintivos del ello, pero parcial, ¿no? De manera disfrazada, así es como se presenta en la realidad el yo, como síntoma. El yo es el principal síntoma, el síntoma por excelencia, dice Menasa. Pero también nos muestra cómo se forman el resto de los síntomas. El síntoma es la manifestación en la conciencia ya de que ahí pasa algo, como el sueño. Es una manifestación en la conciencia, pero detrás de eso está todo lo latente, o en eso está condensado, mejor dicho, una gran cantidad de energía psíquica, una gran cantidad de representaciones, de identificaciones, pero todo ahí condensado en ese síntoma, en esa fobia, en ese sueño, en ese lapsus, en esa obsesión, en ese ceremonial que tiene que hacer porque si no, no se queda tranquilo, en ese síntoma histérico, en la depresión, ya eso es una manifestación, eso es lo que vemos. Pero hay un trabajo, un curro detrás para ese síntoma y además mantenerlo también, una inversión de energía que os digo que lo más caro de todo es la enfermedad y la tontería, que el psicoanálisis es baratísimo para lo que produce, para los efectos que produce, ¿no? Para las posibilidades que te da. Carlos, todo lo prohibido es muy malo. Entonces, ¿cómo será lo bueno? Bueno, pues depende. Para el neurótico obsesivo, su caca es lo mejor. ¿No? Para un sano, pues lo bueno siempre va a venir con trabajo, ¿no? Un sano se va a dar cuenta de eso, que no es que uno se quede ahí quieto y le vengan las cosas buenas, no. Más bien cuando te quedas quieto vienen las cosas malas, pero que los perversos o que, ¿no? Los impotentes son lo que desean para los otros lo que les pasa a ellos, ¿no? Las cosas malas, o son sádicos con los otros y entonces le dan así, como ideología dominante, te dan caca, ¿no? Pero uno sabe que tiene que hacer un trabajo si quiere encontrar lo bueno, ¿no? Si quiere producir lo bueno, eso ya requiere un trabajo, pero el aparato psíquico también tiende a esa inercia del placer, de la vuelta a lo inorgánico, de la pulsión de muerte, de estar tranquilo. Bueno, si me lo dan aquí por televisión, ¿para qué me voy a mover? ¿No? Como la mamá, te da igual que te diera, ¿no? Necesitabas alimentarte y ya está, con eso. Pero, sin embargo, todo lo bueno está prohibido. Lo bueno para la salud, lo bueno para el crecimiento, lo bueno para el pensamiento, lo bueno para hacerse un hombre grande, una mujer grande, inteligentes, cultos, con capacidad de acción en la realidad, con capacidad de cambio, con capacidad de... todo eso que está prohibido. El sexo entre hombres y mujeres adultos. Eso, la heterosexualidad, además, acento, la heterosexualidad es lo más, entre hombres y mujeres adultos, es lo más reprimido hoy en día. El pensamiento, ¿no? La escritura, la cultura, el arte, el
trabajo, pero si está reprimido el trabajo, prohibido, denostado el trabajo, cuando el trabajo es un don. En las sociedades justas, en una sociedad justa, dice Menasa, el trabajo es un don, pero claro, vivimos en sociedades que no son justas, ¿no? En sociedades injustas, donde se explota al trabajador, donde se producen ejércitos de reserva, de parados, ¿no? Se producen cada vez más parados para que haya un enorme ejército de reserva y entonces abaratar la mano de obra. Es decir, que nadie cobra lo que le correspondería cobrar por su trabajo. Bueno, sociedades injustas, donde se maltrata a los niños, se maltrata a los mayores, no se les cuida. Donde las puertas de las drogas son inmensas y las puertas del trabajo son chiquititas. Bueno, así, ¿no? Bueno, pero ahí, vale, eso está ahí, ¿no? Y el yo también tiene que... A veces es que no, cuando no le gusta esa realidad, ¿no? Prefiere regresar a otras fases, a otros... Digo que la realidad también tiene que estar, tiene que haber principio de realidad en el aparato psíquico. Y además esto tampoco es exactamente la realidad, ya son pensamientos, ¿no? De lo que estamos hablando, son pensamientos a los que sostenerse. En la realidad hay otros humanos, ¿no? Hay pactos, hay horarios. Hablando de horarios, bueno, quedan 10 minutos, ¿no? El yo tiene que servir a todo. Saludos, difícil de asimilar cada una de tus lecciones, las reviso varias veces. Muy bien, Morante. Nancy Urtubia, hola Virginia, entonces ¿cuántas realidades hay si cada sujeto vive la suya? Gracias. Hay dos realidades, está la realidad real, material, y está la realidad psíquica. Luego cada sujeto tiene su propia realidad psíquica, pero hay una realidad material. Tampoco vamos a caer en la... ¿no? Hay una realidad. Somos materialistas. Pero luego cada sujeto tiene su realidad psíquica. Quiere decir que de todo el universo de palabras, ¿no? De todo el imaginario universal y cómo se pueden relacionar unas palabras con otras, cada uno tiene su imaginario particular. Utiliza estas palabras y las relaciona de esta manera. Otro utiliza este grupo de palabras y las relaciona de esta manera, ¿no? Algunos tienen miedo a decir ciertas frases o vergüenza, alergia, no puede, no sé. Y hay frases que no puede pronunciar, que no puede decir, estructuras gramaticales que no puede combinar, ¿no? Eso sería el no soy, ¿no? Yo soy es una cosa y no soy es todo lo inconsciente, pero también forma parte del aparato, ¿no? Pienso donde no soy, para subvertir el cogito, a Descartes, ¿no? El cogito cartesiano dice, no es pienso luego existo, eso es del racionalismo, ¿no? Pienso luego existo, ¿no? El psicoanálisis dice, pienso donde no soy. Claro, porque el yo va a estar ahí en esas, ¿no? A ver cómo resuelve esa cuestión, cómo da gusto a todos, pero sin que nadie se enfade, ¿no? Cómo coordina, hay una frase muy bonita aquí que dice Freud, que os voy a leer, del yo, que dice, dice, el yo es como un monarca constitucional
sin cuya sanción no puede legislarse nada, pero que reflexionará mucho antes de oponer su veto a una propuesta del Parlamento. Entonces, yo va a ser ese mediador que le ponga, por medio de los procesos mentales que se producen en el yo, ¿no? Procesos secundarios del aparato psíquico más evolucionados, en el sentido que han sido más tardíos en la producción del aparato psíquico, va también a mediar entre los impulsos instintivos y la realidad, va a impedir que el impulso instintivo se manifieste tal cual en la realidad. Por eso el yo es el que tiene el acceso a la motilidad, ¿no? El acceso a la percepción, a la relación con el mundo exterior, el que tiene principio de realidad, ordena el tiempo de los procesos mentales. Todo esto lo va a hacer el yo. Y también el examen de realidad. Cuando recuerda algo, que es un proceso regresivo que tiende a la huella de la percepción, es decir, tiende a lo inconsciente, ¿no? El recuerdo ya es algo del inconsciente pero deformado, es un recuerdo encubridor. El que llega a la conciencia ya está deformado, como el sueño, ¿no? Entonces, yo va a ser el que tiene que hacer también examen de realidad, ver si eso que recuerda, que fantasea, que piensa, está en la realidad o no está en la realidad. Si es una percepción, si es un delirio, es un sueño, que eso lo hace el yo. ¿No? Hace de mediador. Y bueno, hay dos estructuras, dos problemáticas, dos enfermedades, dos estructuras psíquicas que están muy extendidas hoy en día, ¿no? Que hay un porcentaje muy alto de la población que padece o melancolía, depresión, o neurosis obsesiva, ¿no? Pensamientos obsesivos que se le imponen, que no puede dejar de pensar en ellos, incluso que pueden hacerse delirantes, ¿no? Bueno, pues en esas dos estructuras va a estar muy implicadas tanto esa difusión de los instintos, de las pulsiones, la separación de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y muy implicado también esta guerra, este choque, este conflicto fuerte entre el superyo y el yo, ¿no? Un superyo muy castigador, tanto del neurótico obsesivo como del melancólico. La diferencia está en que el melancólico, como está identificado con el objeto perdido, amado, odiado, porque ya lo ha perdido, se ha ido, lo ha abandonado el amor o ha muerto, ¿no? Se ha identificado con el objeto para no perderlo, y entonces esa pulsión de muerte que se arroga el superyo la dirige directamente contra el yo, identificado con el objeto, hasta llegar a matarlo, ¿no? Mientras que en la neurosis obsesiva, no, en la neurosis obsesiva el obsesivo mantiene el objeto amado en el exterior, ¿no? Tiene a la pareja a la que tortura, el obsesivo da vueltas y vueltas y vueltas, hasta que la otra casi acaba llorando, ¿no? Pero son dos estructuras, dos problemáticas muy complejas, muy frecuentes, y bueno, yo les invito a todos aquellos que en este momento padecen algún síntoma, un melancólico o obsesivo, a utilizar el psicoanálisis como tratamiento, porque es el tratamiento indicado para esos casos, ¿no? Y bueno, y luego hay que arreglárselas con el sentimiento de culpa, que a veces a una persona le lleva a no pedir tratamiento, porque casi que la curación es una amenaza, más que por si desaparece la enfermedad, ya cómo alivia ese sentimiento de culpa. Bueno, pues decirles que en el psicoanálisis precisamente se va trabajando otras cuestiones a nivel inconsciente para hacer que ese sentimiento de culpa pierda su fuerza, pierda su sustento, ese que lo mantiene. Así que a todos ustedes, recomendación de psicoanálisis, no digan después que no se lo recomendé. El psicoanálisis como herramienta eficaz para el tratamiento de las problemáticas de carácter psicológico y también para la vida, para gozar más de la vida, para sufrir un poquito menos, los que no sean sufridores empedernidos, y bueno, pues que con psicoanálisis se vive mejor. Muchas gracias a todos.
deseo y espero que les haya resonado alguna cosa en su interior, que haya movido algo de ustedes, y como siempre nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo jueves, en una conferencia más sobre psicoanálisis y sobre salud mental. Gracias a todos. Si quieren consultar directamente o ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo a través de la página web www.virginiabaldominos.com, que les atenderé personalmente, estén donde estén. Realizamos tratamiento online para todo el mundo. Gracias a todos. Continuamos la próxima.